Hola a todos los oyentes de este podcast. Hoy hablaremos acerca de la eugenesia, un tema que tiene una historia no tan nueva, pues desde hace bastante se habla sobre la búsqueda de la perfección del ser humano, ya que desde la antigua Grecia han existido proyectos sociales para alcanzar esta meta. Después de estudiar estos proyectos, llegamos a la conclusión de que hay tres constantes. El primero habla sobre la idea de que es posible perfeccionar al ser humano. El segundo nos dice sobre los seres que nos consideramos como personas. Y el último habla sobre la idea de la perfección biológica y psicológica ligada a distintos sentidos sociales. Este día tengo como acompañantes a mis dos compañeros, Jair y Santiago. Hola, ¿qué tal a todos? Que nos ayudarán a dialogar este tema tan interesante que estamos abordando. Francis Galton propuso el término eugenesia como para definir a la ciencia que permite mejorar los rasgos hereditarios en la especie humana. De hecho, él era primo de Darwin y se basó en él para sustentar sus ideas acerca de la evolución y la herencia. Pero a diferencia de Darwin, Dalton decía que la evolución no era gradual, sino que se precisaba de saltos, es decir, mutaciones. Él mencionaba que los rasgos hereditarios eran inmunes a los cambios del entorno, y con ello se hacía una discusión entre la naturaleza y crianza, en la que enfatiza mucho. Sin embargo, importa poco cómo fue que la eugenesia fue adaptándose a las nuevas perspectivas de la herencia. Lo relevante es que su principal legado fue una justificación al racismo, supuestamente basado en la ciencia. Esto requería creer que los más desfavorecidos en una sociedad lo son por su dotación genética o por factores sociales, culturales, educación, entre otros. Vamos a hacer una pequeña pausa y posteriormente vamos a hablar sobre el feminismo eugenésico. Antes de adentrarnos en el feminismo eugenésico, quisiera recalcar dos puntos importantes, los cuales son la eugenesia positiva y la eugenesia negativa. Entonces te pregunto, Santiago, ¿qué nos podrías decir sobre estos dos puntos? Bueno, pues la eugenesia positiva buscaba conservar las características de los elementos que conformaban parte de la sociedad y prohibir el mestizaje para evitar la degeneración de una población que se consideraba homogénea, es decir, unida. Pues todo esto tenía como propósito la unión de jóvenes idóneos para la sociedad y promover el matrimonio joven con la esperanza de procrear hijos sanos dotados de las cualidades correctas y deseadas. Sobre la eugenesia negativa puedo decir que era muy caracterizada por limitar los derechos reproductivos individuales debido al riesgo de la salud genética para generaciones futuras, y consiste en la eliminación de caracteres no deseados mediante la segregación sexual y racial, como por ejemplo restricciones de inmigración principalmente en Estados Unidos, México, Brasil y Alemania, la prohibición legal de los matrimonios interraciales y esterilización voluntaria. Margaret Sanger fue una precursora estadounidense de movimientos feministas a favor de la planificación familiar y fundadora de la Liga Americana para el Control de la Natalidad. Ella nos da un ejemplo de lo que puede ser un feminismo eugenésico, pues fue partidaria de la eugenesia negativa, aquella encargada de eliminar los defectos, ya que explica que la especie humana puede mejorar durante la intervención social. Sí. Ella tenía distintas propuestas. Algunas de ellas podrían ser la limitación de la inmigración, el libre acceso a los métodos anticonceptivos y la segregación y esterilización de las personas con diversidad funcional mental. Propuso también la creación de un departamento del Congreso que mantuviera sus puertas cerradas y así evitar la entrada de ciertos que tuvieran una condición que afectara a la raza, y lo cita de una manera no muy agradable. Entonces, los feminismos son esas formas distintas de pensar y de dar explicación de las relaciones humanas entre ambos grupos, mujeres y varones, que sin duda alguna, si se encausan positivamente, contribuyen de una manera directa al fomento de una verdadera cultura de paz, ¿no? ¡Claro! Ahora, Arnaud Repouls, en 2006, reflexiona sobre un grupo de mujeres que había quedado en los márgenes de ese feminismo ortodoxo y hegemónico
que se mantenía en un sistema binario dominante, sexo-género. Dicho enfoque proviene de un nuevo feminismo desde la diversidad funcional que, como iremos viendo, tiene mucho que decir sobre esas cuestiones públicas, de políticas eugenésicas y la regulación de los derechos reproductivos. De acuerdo que debido al sistema masculino opresor dominante o patriarcado, la mujer ha sufrido lo que se conoce como el proceso de naturalización, a través del cual, por tener determinada biología, se encuentra relegada a un rol tradicional profundamente enraizado en nuestras estructuras sociopolíticas, económicas y culturales. Este rol está bastante basado en la división sexual del trabajo y expone a las mujeres a opresión y vulneración, es decir, la violación de sus derechos humanos. Volveremos después de esta breve pausa y posteriormente vamos a hablar de dos puntos muy importantes. Ok, hablemos brevemente del aborto eugenésico. Los avances recientes en la comprensión de la genética humana y de las tecnologías reproductoras están proporcionando nuevos medios para prevenir las minusvalías y las enfermedades. Previendo estos avances, en 1968, el científico estadounidense Richard Schleimer decretó la decisión como nueva eugenesia, refiriéndose a lo que garantizaría a todos los seres humanos un derecho individual y natural, o sea, el derecho a la salud. Estados Unidos, por otro lado, es un país en el que el 92% de los embarazos en los que se detecta síndrome de Down acaba en aborto, en parte porque muchas veces los propios profesionales de la salud lo aconsejan. Entonces, se han entrevistado a varias madres que conforman ese escaso 8%, con un resultado sorprendente. Muchas de las mujeres a las que entrevistaron apoyan totalmente los derechos reproductivos y han abortado en el pasado. Cuando han estado preparadas para tener hijos, han elegido seguir adelante con sus embarazos, incluso después de que se identificara el síndrome de Down, y están felices con esa decisión. Dicho esto, ¿cómo creemos que se relaciona la eugenesia con la ética? Se relaciona gracias al término bioética, el cual fue expuesto por parte de Van R. Potter, y en mi opinión, la bioética se hizo necesaria sobre todo a partir de los horrores que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se usó la ciencia de maneras en las que no debían haberse usado. En ese sentido, cabe subrayar un asunto sobre el que insiste Potter, la supervivencia. No me cabe la menor duda de que él no abogaba por la supervivencia del más fuerte, como se entendía en el llamado darwinismo, o en la eugenesia. Precisamente la sabiduría por la que apela Potter es un recurso para protegernos de los abusos que se pueden cometer en nombre de la ciencia y para permitirnos sobrevivir o mejor vivir juntos. Como de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, y si el determinismo genético ha conllevado todo lo contrario, entonces las relaciones entre eugenesia y genética que han reforzado dichos propuestos deterministas deben ser objeto de problematización por parte de la bioética. Muy bien, ahora pasemos a desarrollar ideas. Muchos sufrimos múltiples formas de violencia, incluida la violencia sexual. Sin embargo, en vez de luchar con todas nuestras fuerzas por la erradicación de la violencia, así como por la apuesta firme de que se desarrolle una buena educación integral en sexualidad, la opción más fácil y rápida es esterilizar. Sin embargo, por otro lado, tenemos el desafío sociopolítico y cultural de cuestionarnos desde la serenidad y, sobre todo, desde un gran civismo, el tema del aborto eugenésico. El aborto debe ser una práctica clínica libre, voluntaria e individual, pero no puede caer en el desosiego de que unas vidas humanas tengan más valor que otras, en función de si el futuro ser va a tener capacidades o no. Aunque el aborto es una función del género, es una realidad en algunas culturas. Nuestra cultura occidental lo desaprueba. A través del control del cuerpo, históricamente, así como de la natalidad, buscamos un mejoramiento de la especie humana, reclamando condiciones biológicas humanas mejores, equilibrios económicos, sociológicos y demográficos que hagan de la sociedad y de los individuos un espacio solo para quienes sean considerados o consideradas como potencialmente mejor dotados. La nueva voz bioética desde la diversidad funcional afronta los desafíos desde lo percedero y cambiante.
así como de lo frágil, interpretando la realidad de las diversidades humanas como riqueza, como algo de lo que no se debe avergonzar la humanidad, sino, en todo caso, todo lo contrario. Los seres humanos, mujeres y hombres con diversidad funcional o con otras identidades u orientaciones sexuales y de género a lo largo del tiempo, sufrimos una discriminación sistemática que proviene desde nuestros comienzos de la vida. Muchas gracias a todos, nuestros oyentes, y gracias a mis compañeros por acompañarnos en este día. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!